Vaya. La promesa de Donald Trump alguna vez despertó esperanza en un Estados Unidos próspero, donde cada ciudadano tuviera la oportunidad de salir adelante, y millones de votantes emitieron su voto por Trump con la creencia de que sus vidas mejorarían y Estados Unidos volvería a la era dorada que anhelaban. Pero ¿cuál es la realidad? Despegando, y con Elon muy cerca a su lado, hemos visto el tipo de ataques que han realizado contra los derechos humanos, nuestro sistema médico, nuestros trabajadores federales. Bueno, creo que Trump y Musk básicamente están purgando al gobierno de cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Las protestas contra Trump y Musk crecen e incrementan su alcance. No se detienen solo en la oposición política, sino que también traen consecuencias alarmantes. Muchos estados que alguna vez fueron vibrantes y atractivos están ahora al borde del declive, mientras la economía se desploma, los impuestos se endurecen, el crimen aumenta y cientos de miles de personas se marchan. Hoy exploraremos los 10 estados que están decayendo más rápido, lugares donde los votantes comienzan a arrepentirse de su elección. ¿Hay manera de revivir estos estados o es este el comienzo de un declive a largo plazo? ¿Está tu estado en esta lista? El Día de los Caídos se celebró de forma un poco diferente. Aunque el clima actual en Nueva York no es muy agradable, cientos de personas siguen reuniéndose en Manhattan cada día para protestar contra lo que la administración Trump y su estrecho asociado Elon han estado haciendo últimamente. La marcha de protesta comenzó en Union Square y luego se trasladó a Washington Square Park. Nueva York fue una vez visto como un símbolo de prosperidad, una ciudad que nunca duerme, con oportunidades aparentemente interminables. ¿Pero sigues creyendo que Nueva York sigue siendo el sueño americano? Más de 500,000 personas han abandonado este estado solo en los últimos 2 años, llevándose consigo su capital, conocimientos y esperanzas de una vida mejor en otra parte. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, han dado paso a protestas contra la administración Trump y su estrecho asociado Elon Musk. Nueva York realmente ha cambiado mucho desde que Trump asumió el cargo. Basta con caminar por Times Square o dar un paseo por Midtown Manhattan y notarás de inmediato los cambios drásticos. Altos edificios con carteles de "se alquila" aparecen cada vez con más frecuencia. Las corporaciones financieras que alguna vez consideraron a Nueva York su hogar ya no están entusiasmadas con el estado. Muchas otras empresas han reubicado sus sedes o han ampliado sus oficinas a estados con políticas fiscales más favorables, como Florida o Texas. La falta de vivienda también es un problema alarmante para Nueva York. Si crees que solo afecta a los pobres, ahora no solo los pobres, sino también quienes alguna vez trabajaron en los sectores de tecnología y finanzas han caído en esta situación. De la noche a la mañana perdieron sus empleos debido a los despidos masivos iniciados por Trump y Musk. Soy uno de los miles de trabajadores federales que fueron despedidos. Trabajé muy duro y siempre pensé que el trabajo duro da frutos, ¿sabes? Y ahora mismo no se siente así. No solo la economía, sino también el aumento del índice de criminalidad se ha convertido en una pesadilla. La ciudad de Nueva York tiene actualmente la tasa de criminalidad más alta de los últimos 20 años. La gente ya no se siente segura usando el metro, que alguna vez fue el sistema vital de transporte de la ciudad, pero que ahora se ha convertido en un lugar donde se producen una serie de incidentes arriesgados. Y cuando perdieron la confianza en el sistema legal, estalló una ola de migración fuera de la ciudad. Nueva York solía ser el mayor centro financiero y cultural de Estados Unidos, pero ahora está perdiendo gradualmente su estatus. La combinación de altos impuestos, aumento del crimen e inestabilidad política ha hecho que muchas personas abandonen la ciudad que alguna vez apreciaron. Si no hay un cambio significativo, la perspectiva de que Nueva York se convierta en un segundo Detroit es totalmente posible. ¿Qué piensas sobre el futuro de Nueva York? ¿Puede resurgir o está al borde de un declive irreversible? Por favor, deja tu opinión. Música. Texas ha sido durante mucho tiempo considerado un símbolo de independencia y prosperidad, un bastión sólido del conservadurismo en el corazón de América. Pero ahora este estado está cambiando más rápido que nunca, y no en la dirección que muchos esperaban. Empieza a hablar con tu comunidad sobre lo que te afecta y deja que ellos te hablen de lo que les afecta. Esto es lo que es la democracia. Muéstrame cómo se ve la democracia. Ese fue el cántico que resonó por las calles de Texas cuando miles salieron a protestar contra la administración de Donald Trump y la interferencia de Elon Musk en las políticas nacionales. Los participantes no solo expresaron su descontento con las políticas del gobierno, sino que también manifestaron su preocupación por que la administración esté despojando gradualmente a los ciudadanos de sus derechos y alterando la democracia a favor de la élite adinerada.
Los manifestantes en Texas enfatizan que las políticas de recortes del gobierno y la expansión de sus poderes están amenazando sus vidas. Por todo el dinero que has recaudado, gran parte de ello mediante subsidios y exenciones fiscales corporativas, no le importan las personas, no tiene empatía alguna. Puede ser el hombre más rico del mundo, pero yo no voy a ayudar a contribuir a eso. La migración masiva desde estados azules como California y Nueva York no solo trae un flujo de dinero, sino también ideologías políticas opuestas. A muchos locales les preocupa que Texas esté perdiendo su identidad conservadora, mientras ciudades importantes como Austin, Houston y Dallas se vuelven cada vez más inclinadas a la izquierda. Los resultados electorales recientes muestran que el Partido Demócrata está experimentando un aumento significativo en votos, una señal de un cambio político inevitable. Este estado también es conocido como la primera línea de la crisis migratoria con México, y esto ha creado una tensa batalla entre el gobierno estatal y el gobierno federal. El gobierno de Texas ha criticado repetidamente las políticas migratorias de Washington, argumentando que han provocado un aumento de inmigrantes indocumentados cruzando la frontera, exacerbando los problemas de seguridad y criminalidad. Muchos tejanos se sienten abandonados, pues el gobierno federal no ha tomado medidas contundentes para abordar la situación. Otro factor que hace más difícil vivir en Texas es el costo de vida. Este estado solía ser un destino ideal para quienes querían escapar de los altos impuestos y los elevados costos de vida de California o Nueva York. Pero ahora Texas ya no es tan barato como muchos piensan, los precios de la vivienda, las tarifas de electricidad, los costos de alimentos, los seguros e incluso los impuestos a la propiedad han aumentado drásticamente, haciendo que muchos locales sientan que Texas se está convirtiendo precisamente en el lugar que querían evitar. La disposición del Estado a dar la bienvenida a cientos de miles de migrantes internos también ha presionado el tráfico, los hospitales y las escuelas, lo que lleva a embotellamientos frecuentes en las grandes ciudades y al aumento de los costos de atención médica. Texas solía ser un lugar con el que muchos estadounidenses soñaban, una tierra de oportunidades, vida asequible y política conservadora. Pero ahora, con los cambios en la economía, la inmigración y la política, muchos se preguntan si Texas aún puede aferrarse a su alma. A comienzos de febrero, miles de californianos también participaron en protestas contra las políticas migratorias de Trump, con una serie de acciones contundentes como el bloqueo de autopistas en Los Ángeles y San Diego. Muchas empresas en Napa cerraron para observar el Día sin Inmigrantes. Estudiantes en Fresno abandonaron colectivamente las clases para expresar sus opiniones. Estudiantes universitarios marchan por los campus para protestar contra las autoridades. Además, cientos de personas también se reunieron en Sacramento para protestar contra Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental del DOGE que lidera. ¿Qué ha hecho que la gente de California tome medidas tan enérgicas? California solía ser un símbolo de creatividad, prosperidad y del sueño americano, pero hoy California ya no es la tierra prometida que muchos alguna vez creyeron. En los últimos 5 años, más de 1 millón de personas han dejado California, convirtiéndolo en el estado que más rápido se encoge en Estados Unidos. La decisión de Elon Musk de trasladar la sede de Tesla ha dejado a miles de californianos desempleados. Musk fue criticado por su política de reducción de personal y, en lugar de intentar entablar un diálogo con el gobierno de California, eligió irse. En su momento afirmó que California se estaba convirtiendo en un entorno poco amigable para los negocios. Al perder sus empleos repentinamente, muchos trabajadores no pudieron adaptarse a tiempo, lo que los llevó a quedarse sin hogar. Si paseas por el centro de San Francisco, la primera imagen que podría llamarte la atención son las cientos de tiendas de campaña de personas sin hogar que desbordan las calles que alguna vez fueron el centro de la tecnología y las finanzas. Lo preocupante es que muchos de ellos alguna vez tuvieron empleos estables, pero no pudieron mantenerse al ritmo del costo de vida disparado. Además, California es también el estado con la tasa de impuestos sobre la renta personal más alta de Estados Unidos, que llega al 13.3%. Esta cifra impulsa a las personas con altos ingresos a buscar reubicación en Florida, Texas o Nevada, estados con tasas impositivas más favorables. No solo individuos, sino también pequeñas y medianas empresas están siendo asfixiadas por los altos costos operativos, mientras que las grandes corporaciones optan por irse para ahorrar millones de dólares cada año. Quizás en un futuro cercano, California necesite reducir la carga fiscal sobre empresas e individuos, creando un entorno más atractivo para retener talento y grandes corporaciones. Al mismo tiempo, debe haber vivienda asequible, apoyo y servicios sociales para ayudar a quienes están en dificultades a tener la oportunidad de regresar al mercado laboral.
California solía ser el centro de la innovación en Estados Unidos, donde todo sueño podía hacerse realidad, pero con una población en declive, empresas que huyen y una falta de vivienda desbocada, el estado se encuentra en un punto de inflexión crucial. ¿Puede California recuperar su posición o continuará hundiéndose cada vez más en la crisis? Al mencionar Illinois, uno piensa de inmediato en la vibrante ciudad de Chicago, con su impresionante arquitectura, platos emblemáticos como la pizza de masa gruesa y una economía robusta. Pero hoy Chicago ya no es el sueño americano que alguna vez fue. La población se está yendo a un ritmo alarmante, más de 880,000 personas abandonaron Illinois solo en el año pasado, y esta tendencia no muestra señales de desaceleración. Una de las mayores razones, el crimen está desatado. Ya no se trata solo de robos aislados, Chicago se hunde en un estado de delitos más notorios y descarados. La política de fianza sin efectivo emitida por el gobierno ha facilitado que los delincuentes sean liberados tras su arresto, creando un ciclo vicioso de violencia. Mientras tanto, la fuerza policial está siempre desbordada y carece de fondos. Esto ha hecho que muchos residentes pierdan gradualmente la confianza en el sistema de seguridad de la ciudad y del estado. No solo la seguridad. Illinois también enfrenta una enorme crisis financiera. El gobierno estatal carga con una deuda pública de más de $200,000 millones, una cifra que ha generado preocupación entre muchos inversionistas. Los recortes presupuestarios han reducido la financiación de una serie de servicios públicos, provocando dificultades significativas para el sustento de los residentes. El sistema de pensiones del estado también está al borde del colapso, y algunos informes sugieren que Illinois podría convertirse en el primer estado incapaz de pagar las pensiones a los empleados públicos. Un jubilado en Springfield, Illinois, compartió: "Trabajé toda mi vida para ganar esta pensión, pero ahora me preocupa que el estado no tenga suficiente dinero para pagarla. Si la recortan, no me quedará otra que irme". Illinois tiene todo el potencial para convertirse en un estado próspero, un importante centro financiero, industrial y de transporte. Pero con tasas de criminalidad en aumento, una deuda pública creciente e impuestos exorbitantes, la gente está perdiendo gradualmente la fe en el futuro del estado. ¿Puede Illinois revertir la situación o seguirá perdiendo población e influencia? ¿Qué piensas sobre el futuro de Illinois? Por favor, comparte tu opinión. Al mencionar Oregón, muchos pensarán de inmediato en la ciudad de Portland, que alguna vez fue símbolo de creatividad, libertad e innovación. Pero hoy, si caminas por las calles del centro de Portland, verás una imagen completamente diferente: tiendas abandonadas, edificios con vidrios rotos, muchas empresas han optado por irse y, en las calles, cientos de personas sin hogar acampan a lo largo de las aceras, en medio de filas de grafitis que cubren los muros. Portland ya no es un paraíso de libertad, se está convirtiendo en una tierra abandonada. Si sigues las noticias con regularidad, sabrás que Portland, Oregón, es una de las ciudades con más días de protestas en Estados Unidos en la última década. Desde el año 2020, las protestas han ocurrido continuamente, muchas de las cuales se han salido de control. Recientemente, las manifestaciones contra Trump, Musk y las grandes corporaciones tecnológicas han creado un ambiente incómodo para los negocios. Portland tiene una de las tasas impositivas a las empresas más altas de Estados Unidos, lo que hace extremadamente difícil operar una pequeña empresa. Las estrictas regulaciones laborales y ambientales obligan a las compañías de tecnología, comercio minorista y manufactura a buscar mejores opciones en otros estados. Actualmente, Portland tiene cerca de 10,000 personas sin hogar, una cifra que ha aumentado en casi un 50% respecto a 2019. El gobierno de la ciudad ha gastado más de $2,000 millones para abordar el problema, pero la situación no ha mejorado en absoluto. Se han introducido muchas políticas de apoyo, pero sin programas de reintegración que las acompañen, la falta de vivienda sigue empeorando. Portland solía ser el orgullo de Oregón, pero hoy se está perdiendo a sí misma, de ciudad de la creatividad y la innovación, está pasando gradualmente a ser un lugar donde la gente ya no se siente segura y donde los negocios no pueden sobrevivir. Muchos residentes aquí se preguntan si Portland puede levantarse de la crisis o si continuará deslizándose por la pendiente del declive. En los últimos días, muchos veteranos se han reunido en el National Mall para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump. Pancartas escritas a mano llenaron el área con mensajes contundentes contra Trump y Elon Musk: "No a los reyes, no Doge, no recortes a los beneficios de los veteranos, fin al golpe. No sirvo a reyes ni a señores", declaró un manifestante. "Estoy aquí para mostrar solidaridad porque lo que está pasando en este país no está bien.
Estamos frente al edificio de la Asamblea Nacional, presenciando a los diputados no cumplir con sus responsabilidades. Washington es conocido como el estado del futuro, un brillante centro tecnológico donde convergen gigantes como Amazon, Microsoft y Starbucks. Pero ahora muchos ya no reconocen el estado, los precios de la vivienda se disparan, el crimen callejero está desatado y las pequeñas empresas están cerrando en masa. Lo que fue un imán para el talento de todo Estados Unidos ahora es un lugar del que cada vez más gente quiere irse. Los alquileres de vivienda en Seattle han aumentado más de un 30% en los últimos 5 años, haciéndolos inalcanzables para muchos trabajadores de clase media. Las zonas céntricas, antes bulliciosas, se han vuelto más silenciosas a medida que más y más pequeñas empresas quiebran o se reubican. El crimen callejero se ha convertido en una gran preocupación. Solo en 2023, Seattle registró más de 50.000 incidentes delictivos, la cifra más alta de la última década. Además, la crisis de personas sin hogar también es un problema preocupante para el estado. Solo en la ciudad de Seattle hay más de 13.000 personas sin hogar, muchas de las cuales viven en tiendas improvisadas que se extienden a lo largo de las arterias principales. Zonas como Pioneer Square, antes un popular destino turístico, se han convertido ahora en lugares que los locales evitan por la noche. Muchas tiendas tienen que cerrar por la preocupación por la seguridad de sus empleados. Washington sigue siendo un centro de tecnología e innovación, pero sin medidas contundentes para controlar el crimen, apoyar a las empresas y abordar la falta de vivienda, podría perder su posición de forma permanente. ¿Puede este estado recuperarse o seguirá deslizándose más profundamente hacia la crisis? En otro tiempo, Pensilvania fue el corazón de la industria estadounidense. Filadelfia y Pittsburgh fueron en su día centros de producción de acero, carbón e industria pesada, proporcionando millones de empleos estables para los trabajadores. Pero hoy las fábricas están cerrando en masa, los centros industriales están abandonados y la gente se va en busca de oportunidades en otros lugares. Cientos de fábricas han cerrado en las últimas 2 décadas, lo que ha provocado una disminución significativa de los empleos manufactureros. La tasa de desempleo en algunas zonas industriales de Pensilvania es un 25% más alta que el promedio nacional, obligando a muchas personas a pasar a trabajos de bajos ingresos o a abandonar el estado. Pensilvania alguna vez tuvo una ventaja por sus vastas reservas de carbón, pero las estrictas políticas ambientales han debilitado significativamente esta industria. Los precios de la energía en Pensilvania son más altos que el promedio nacional, aumentando los costos operativos de las plantas manufactureras y haciendo que muchas empresas se reubiquen en estados con políticas más favorables. La industria de la minería del carbón está restringida, lo que provoca que miles de mineros pierdan sus empleos y debilita toda la cadena de suministro industrial. Al mismo tiempo, deben existir vivienda asequible, apoyos y servicios sociales para ayudar a quienes están en dificultad a tener la oportunidad de volver al mercado laboral. California solía ser el centro de la innovación en Estados Unidos, donde todo sueño podía hacerse realidad, pero con una población en declive, empresas que huyen y una falta de vivienda desbordada, el estado se encuentra en un punto de inflexión crucial. ¿Puede California recuperar su posición o seguirá hundiéndose más y más en la crisis? Al mencionar Illinois, uno piensa de inmediato en la vibrante ciudad de Chicago, con su impresionante arquitectura, platos emblemáticos como la pizza de masa gruesa y una economía robusta. Pero hoy Chicago ya no es el sueño americano que alguna vez fue. La población se está yendo a un ritmo alarmante, más de 880.000 personas abandonaron Illinois solo en 2023, y esta tendencia no muestra señales de desaceleración. Una de las mayores razones es el crimen desenfrenado. Ya no se trata solo de robos aislados, Chicago se hunde en un estado de delitos más notorios y descarados. La política de fianza sin efectivo emitida por el gobierno ha facilitado que los delincuentes sean liberados tras ser arrestados, creando un círculo vicioso de violencia. Mientras tanto, la fuerza policial está siempre desbordada y con falta de fondos. Esto ha hecho que muchos residentes pierdan gradualmente la fe en el sistema de seguridad de la ciudad y del estado. No solo la seguridad, Illinois también enfrenta una enorme crisis financiera. El gobierno estatal carga con una deuda pública de más de $200.000 millones estadounidenses, una cifra que ha generado preocupación entre muchos inversionistas. Los recortes presupuestarios han llevado a una reducción en la financiación de una serie de servicios públicos, causando dificultades significativas para los medios de vida de los residentes. El sistema de pensiones del estado también está al borde del colapso, y algunos informes sugieren que Illinois podría convertirse en el primer estado incapaz de pagar pensiones a los empleados públicos.
Un jubilado en Springfield, Illinois, compartió: trabajé toda mi vida para ganar esta pensión, pero ahora me preocupa que el Estado no tenga suficiente dinero para pagarla. Si la recortan, no me queda otra que mudarme. Illinois tiene todo el potencial para convertirse en un estado próspero, un importante centro financiero, industrial y de transporte, pero con tasas de criminalidad en aumento, una deuda pública creciente e impuestos exorbitantes, la gente está perdiendo gradualmente la fe en el futuro del estado. ¿Puede Illinois cambiar la situación o seguirá perdiendo población e influencia? ¿Qué piensas del futuro de Illinois? Por favor, comparte tu opinión. Al mencionar Oregón, muchos pensarán de inmediato en la ciudad de Portland, que alguna vez fue símbolo de creatividad, libertad e innovación. Pero hoy, si caminas por las calles del centro de Portland, verás un panorama completamente diferente: tiendas abandonadas, edificios con cristales rotos, muchas empresas han optado por irse y, en las calles, cientos de personas sin hogar acampan a lo largo de las aceras, entre filas de grafitis que cubren las paredes. Portland ya no es un paraíso de libertad, se está convirtiendo en una tierra abandonada. Si sigues las noticias con regularidad, sabrás que Portland, Oregón, es una de las ciudades con más días de protestas en Estados Unidos durante la última década. Desde 2020, las protestas han ocurrido de manera continua, muchas de las cuales se han salido de control. Recientemente, las manifestaciones contra Trump, Musk y las grandes corporaciones tecnológicas han creado un ambiente incómodo para los negocios. Portland tiene una de las tasas de impuestos empresariales más altas de Estados Unidos, lo que hace extremadamente difícil operar una pequeña empresa. Las estrictas regulaciones laborales y ambientales obligan a las compañías de tecnología, comercio minorista y manufactura a buscar mejores opciones en otros estados. Actualmente, Portland tiene cerca de 10.000 personas sin hogar, una cifra que ha aumentado en casi un 50% en comparación con 2019. El gobierno de la ciudad ha gastado más de $2.000 millones estadounidenses para abordar el problema de la falta de vivienda, pero la situación no ha mejorado en absoluto. Se han introducido muchas políticas de apoyo, pero sin programas de reintegración que las acompañen, la situación de las personas sin hogar continúa empeorando. Portland solía ser el orgullo de Oregón, pero hoy se está perdiendo a sí misma, de ciudad de la creatividad y la innovación, está pasando gradualmente a ser un lugar donde la gente ya no se siente segura y donde los negocios no pueden sobrevivir. Muchos residentes aquí se preguntan si Portland puede levantarse de la crisis o si continuará deslizándose por la senda del declive. En los últimos días, muchos veteranos se han reunido en el National Mall para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump. Pancartas escritas a mano llenaron el área con mensajes contundentes contra Trump y Elon Musk: no Reyes, no Doge, no recortes a los beneficios de los veteranos, fin al golpe. No sirvo a reyes ni a señores, declaró un manifestante. Estoy aquí para mostrar solidaridad porque lo que está pasando en este país no está bien. Estamos de pie frente al edificio de la Asamblea Nacional, presenciando a los diputados no cumplir con sus responsabilidades. Washington es conocido como el estado del futuro, un brillante centro tecnológico donde convergen gigantes como Amazon, Microsoft y Starbucks. Pero ahora muchos ya no reconocen el estado, los precios de la vivienda se disparan, el crimen callejero está desatado y las pequeñas empresas están cerrando en masa. Lo que una vez fue un imán para el talento de todo Estados Unidos ahora es un lugar del que más gente quiere irse que nunca. Los alquileres de vivienda en Seattle han aumentado más de un 30% en los últimos 5 años, haciéndolos inasequibles para muchos trabajadores de clase media. Las zonas céntricas, antes bulliciosas, se han vuelto más silenciosas a medida que cada vez más pequeñas empresas quiebran o se reubican. El crimen callejero se ha convertido en una gran preocupación. Solo en 2023, Seattle registró más de 50.000 incidentes delictivos, el número más alto de la última década. Además, la crisis de personas sin hogar también es un problema preocupante para el estado. Solo en la ciudad de Seattle hay más de 13.000 personas sin hogar, muchas de las cuales viven en tiendas improvisadas que se extienden a lo largo de las vías principales. Zonas como Pioneer Square, antes un popular destino turístico, se han convertido ahora en lugares que los habitantes evitan por la noche. Muchas tiendas tienen que cerrar por la preocupación por la seguridad de sus empleados. Washington sigue siendo un centro de tecnología e innovación, pero sin medidas contundentes para controlar el crimen, apoyar a las empresas y abordar la falta de vivienda, podría perder su posición de forma permanente. ¿Puede este estado recuperarse o seguirá deslizándose más profundamente hacia la crisis? En su momento, Pensilvania fue el corazón de la industria estadounidense.
Filadelfia y Pittsburgh fueron centros de producción de acero, carbón e industria pesada, proporcionando millones de empleos estables para los trabajadores. Pero hoy las fábricas están cerrando en masa, los centros industriales están abandonados y la gente se va en busca de oportunidades en otros lugares. Cientos de fábricas han cerrado en las últimas 2 décadas, lo que ha llevado a una disminución significativa de los empleos manufactureros. La tasa de desempleo en algunas zonas industriales de Pensilvania es un 25% más alta que el promedio nacional, obligando a muchas personas a pasar a trabajos de bajos ingresos o a abandonar el estado. Pensilvania alguna vez tuvo una ventaja debido a sus vastas reservas de carbón, pero las estrictas políticas ambientales han debilitado significativamente esta industria. Los precios de la energía en Pensilvania son más altos que el promedio nacional, lo que incrementa los costos operativos de las plantas manufactureras y provoca que muchas empresas se reubiquen en estados con políticas más favorables. La industria minera del carbón está restringida, lo que provoca que miles de mineros pierdan sus empleos y debilita toda la cadena de suministro industrial. Cuando la industria declinó, los ingresos de los trabajadores de Pensilvania no se mantuvieron al ritmo del costo de vida. La tasa de pobreza está aumentando, especialmente en los pueblos pequeños donde la economía solía depender por completo de la manufactura. La gente se ve obligada a buscar oportunidades en otros lugares. Pensilvania se encuentra entre los 10 estados con las tasas más altas de inmigración en Estados Unidos en los últimos años. Pensilvania solía ser uno de los estados más importantes para la economía estadounidense, pero ahora está perdiendo gradualmente su posición. Pensilvania aún tiene una oportunidad de recuperarse si existen las políticas adecuadas para fomentar la producción y el desarrollo económico. Massachusetts fue considerado alguna vez la cuna de la educación, la innovación y el conocimiento, con universidades prestigiosas como Harvard y el MIT y una economía fuerte. Pero ahora, cada vez más personas se están yendo del estado, y las razones no son difíciles de entender: el costo de vida es demasiado alto, los impuestos son elevados y las políticas no brindan beneficios reales para la clase media. Los precios de la vivienda en Boston han aumentado más del 50% en los últimos 10 años, haciendo que ser propietario sea un lujo para la clase media. Según CEOs, el precio medio de una vivienda en Boston ronda actualmente los $800,000 estadounidenses, muy por encima del promedio nacional. Los precios de alquiler no son mucho mejores. Un apartamento de un dormitorio en el centro de Boston se alquila por un promedio de $3,000 a $3,500 al mes. Este estado también tiene una de las tasas de impuestos sobre la renta más altas de Estados Unidos, con una tasa máxima de hasta el 9% después de que los votantes aprobaran una ley que incrementa los impuestos a los de mayores ingresos en 2023. Los impuestos a la propiedad y las ventas también se encuentran entre los más altos del país, elevando el costo de vida a un nivel incontrolable. Massachusetts sigue siendo uno de los estados con los sistemas de educación y ciencia más avanzados de Estados Unidos, pero si el costo de vida, los altos impuestos y la inseguridad no se controlan, este estado continuará perdiendo población, negocios e incluso su identidad. Minnesota alguna vez fue conocido como uno de los estados más estables de Estados Unidos, un centro de desarrollo económico sostenible con alta calidad de vida, bajas tasas de desempleo y un entorno favorable a los negocios. Pero en los últimos años este estado ha ido deslizándose hacia la crisis. Minneapolis, la ciudad más grande del estado, fue en su día un modelo ideal de crecimiento urbano, pero desde las protestas a gran escala de 2020 el crimen ha aumentado rápidamente, las empresas han huido y Minnesota está perdiendo gradualmente su atractivo como estado neutral y equilibrado. Target, Best Buy, Walgreens y muchas grandes cadenas minoristas han cerrado o reducido operaciones en Minnesota debido a su incapacidad para hacer frente al robo y los disturbios. La salida de empresas no solo hace que desaparezcan miles de empleos, sino que también eleva los precios de los productos debido a la falta de oferta. Muchas grandes oficinas en el centro de Minneapolis han quedado vacías, convirtiendo el área, antes un centro económico, en una ciudad fantasma. Minnesota fue considerado un estado neutral, que equilibraba políticas económicas conservadoras con programas sociales progresistas, pero la polarización política cada vez mayor ha hecho que el estado pierda su estabilidad inherente. Las políticas económicas ya no son lo suficientemente atractivas para retener a los inversionistas, mientras que el gasto público continúa aumentando, creando una carga fiscal más pesada para la población. El sistema de bienestar social no está a la altura de la demanda, lo que hace que la falta de vivienda y la pobreza empeoren. Minnesota solía ser uno de los estados más habitables de Estados Unidos, pero los últimos años han contado una historia completamente diferente.
Los problemas políticos, el aumento de las tasas de criminalidad y la retirada de empresas están haciendo que este estado pierda gradualmente su posición. ¿Puede Minnesota levantarse de la crisis o seguirá hundiéndose más en la inestabilidad? Detroit fue una vez el corazón de la industria automotriz estadounidense, una ciudad que representaba prosperidad y oportunidad. Pero hoy Detroit y Michigan enfrentan una crisis económica que obliga a muchos residentes a no tener más opción que abandonar el lugar que una vez llamaron hogar. ¿Qué le sucedió a uno de los mayores centros industriales de Estados Unidos? ¿Por qué Michigan, especialmente Detroit, ha caído una vez más en la espiral del declive? Detroit solía ser la sede de grandes fabricantes de automóviles como Ford, General Motors y Chrysler, pero la industria automotriz aquí se ha debilitado severamente. Muchas fábricas cerraron o se trasladaron a estados con menores costos operativos, haciendo que la tasa de desempleo en Detroit aumentara al 9%, casi el doble del promedio nacional. Los barrios antes bulliciosos se han convertido ahora en zonas abandonadas con miles de viviendas vacías y deterioradas. Detroit y otras ciudades de Michigan tienen costos de vivienda más bajos en comparación con estados como California o Nueva York. Los precios de bienes y servicios son altos, la electricidad, el agua y otros servicios públicos son caros, lo que hace la vida cada vez más difícil para la clase trabajadora. Mientras tanto, el salario promedio en Michigan es menor que en otros estados con industrias desarrolladas, haciendo la vida más difícil que nunca. En los últimos 10 años, Michigan ha perdido cientos de miles de residentes debido a la falta de empleos y oportunidades económicas. Los jóvenes altamente educados abandonan el estado para buscar oportunidades en otros lugares, como Texas, Florida y Carolina del Norte. Esto crea una espiral descendente, a medida que menos personas se quedan, la economía del estado se debilita y la infraestructura se deteriora aún más. Michigan fue una vez el corazón industrial de Estados Unidos, pero ahora está perdiendo su estatus. Detroit, antaño símbolo de la industria automotriz, se está convirtiendo en una lección desgarradora de colapso económico. ¿Podrá Michigan volver a levantarse y regresar a su edad de oro o seguirá presenciando la partida de residentes, empresas y oportunidades? De Nueva York a California, de Illinois a Michigan, los estados que alguna vez fueron símbolos de oportunidad y prosperidad están cayendo en crisis. Las empresas se van, el crimen aumenta, los altos impuestos asfixian a la gente y cada vez más votantes se dan cuenta de que sus decisiones en las urnas han traído consecuencias no deseadas. ¿Cuál es la lección aprendida? La política no son solo consignas o promesas en la televisión, es una realidad que afecta la vida diaria de todos. Las políticas que parecen buenas sobre el papel a veces crean consecuencias graves que nadie anticipa. ¿Pero aún hay una oportunidad de rectificar esta situación? ¿Pueden estos estados invertir la tendencia, recuperar la economía, garantizar la seguridad y recuperar su posición? Eso depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Cuál crees que es una solución verdaderamente eficaz para evitar este colapso? Deja tus ideas abajo.